Hola, vamos a hablar de una herramienta de control administrativo llamado diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt nos va a permitir a nosotros llevar un control de las actividades que se puedan desarrollar dentro de una determinada área o cuando se está cumpliendo con un proyecto específico dentro de la organización. Este diagrama de Gantt nos va a permitir a nosotros llevar un control adecuado tanto de actividades como de fechas, de semanas y de días que se deben cumplir para poder llegar a la meta, es decir, para alcanzar el objetivo planteado respecto a una actividad, a un proceso o a una acción que se deba cumplir para alcanzar un objetivo dentro de la organización. Entonces el diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que nos sirve para planificar y gestionar proyectos de manera eficiente. Como vemos acá en la imagen, es simplemente un control que nosotros llevamos por días, podemos hacerlo por meses, por días, por semanas, y esto lo que nos va a decir es qué acciones o qué actividades se deben cumplir para poder llevar a cabo un proyecto determinado. Es muy útil para los que siempre se están preocupando por cumplir con los tiempos establecidos para llevar a cabo los procesos, y esto nos va a dar a nosotros una herramienta para controlar lo que es la eficacia dentro del proceso, es decir, el cumplimiento de las metas y de los objetivos que se han establecido. Una cosa que nos permite a nosotros el diagrama de Gantt es evitar sorpresas, y esto quiere decir que no hagamos las cosas a tiempo, no cumplamos con los plazos establecidos. Se sabe muy bien que uno de los peores defectos que puede tener una persona, y en este caso una organización, es procrastinar, es decir, dejar las cosas para última hora. Lo que nos permite el diagrama de Gantt es establecer parámetros de tiempo y de cumplimiento de objetivos para poder llegar a la meta. Entonces el diagrama de Gantt nos pide a nosotros que definamos primero la fase de inicio y finalización del proyecto. Esto quiere decir que en nuestro cuadro nosotros vamos a establecer, podemos hacerlo como está acá de manera porcentual o simplemente por actividad, cuándo inicia, es decir, qué día, qué fecha, qué semana inicia el proceso y cuándo finaliza, es decir, cuándo nosotros tenemos que presentar los resultados que se nos están pidiendo a la organización. Se debe establecer la cantidad de días necesarios para ejecutarlo. Aquí hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque no podemos fijar días, una menor cantidad de días posibles para hacer una actividad. Tenemos que estar muy claros que cada actividad, que cada proceso requiere de un tiempo determinado. Se deben programar las tareas, es decir, qué se va a hacer en cada uno de estos cuadros, es decir, establecer qué tarea o qué función se va a llevar a cabo. Debemos establecer entonces las tareas, que son las que podemos ver en esta parte donde dice tarea principal, y establecer en cada columna la cantidad de días o de semanas o de tiempo que nosotros estimamos que se va a llevar a cumplir con esa determinada tarea. Se debe también establecer quiénes son los que participan, qué áreas y qué responsabilidades tiene cada una de las áreas, y por último se puede hacer un borrador en papel, y hoy en día podemos contar con una herramienta como el Office Excel, que nos da a nosotros un medio digital para poder desarrollar nuestro diagrama de Gantt. Como les decía, también hay programas, hay software que hace esto. Simplemente nosotros colocamos las tareas, establecemos las fechas, los tiempos, hasta se puede diseñar por horas, para nosotros poder en ese software establecer cuál va a ser nuestro proceso de trabajo. El software automáticamente nos va a arrojar una plantilla muy parecida a esta, donde nos va a decir cuáles son los tiempos que debemos cumplir. El software es tan avanzado que nos puede decir a nosotros, de acuerdo a cómo lo vayamos alimentando, si se está cumpliendo o no con lo que hemos establecido en el diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la estructura del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestros pasos y cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Porque
cada una de esas etapas, cada una de esas actividades tiene que estar de manera coordinada. Esto tiene que funcionar como un relojito. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo cumplir con una actividad si previamente no he cumplido con la anterior. El diagrama, digamos, lo que me va a decir es, usted debe hacer esto. Si quiere hacer la siguiente actividad, tiene que haber cumplido con esta. No quiere decir que no hayan actividades que se puedan hacer al mismo tiempo, en conjunto, pero generalmente siempre va a haber una preeminencia de una actividad, de una acción, para posteriormente pasar a la siguiente. Es muy importante que se reúna la información acerca de los pasos o procesos que forman parte de ese plan, porque recuerden que tenemos que delimitar muy bien cada tarea, cada actividad, para que podamos cumplir con los tiempos que se establecen en el diagrama. Es muy importante que el director de proyecto tome como punto de partida cuáles son los pasos y cuáles son los procesos que se deben desarrollar durante el proyecto que nosotros tenemos que llevar a cabo. Hay que establecer las fechas, plazos. Como les dije, pues generalmente se diseñan en días, en semanas, en meses, y hay software que nos puede decir a nosotros hasta cuánto tiempo en horas nosotros estamos trabajando en una determinada actividad o en un determinado paso. Hay que determinar esos plazos deben ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Si son actividades que se requiere hacer en días, pues lo establecemos en días. Si requiere de varias semanas, pues distribuimos los días en diferentes semanas. Si requiere de meses, entonces serían los días, las semanas y los meses. Es básicamente establecer esos plazos para poder saber cuánto tiempo y cuán grande va a ser nuestro diagrama de Gantt. Entonces debemos escalonar bien esos procesos, establecer qué tiempos hay muertos, es decir, momentos en que algún área no va a llevar a cabo ninguna operación, y saber muy bien cuáles áreas y cuáles insumos se van a necesitar dentro del proceso que se está llevando a cabo. Hay que tener esto claro porque es lo que nos va a permitir cumplir con los plazos límites de entrega del proyecto. Hay que colocar todas las barras de tareas, es decir, hay que establecer en cada línea de nuestro gráfico qué tarea se va a hacer, para que nosotros conozcamos qué tarea está primero, qué tarea continúa, qué tarea es la que le da seguimiento a la anterior y qué tareas son preeminentes, es decir, qué se debe desarrollar primero antes de pasar a la siguiente tarea. Pero también podemos ver cuál tarea se puede hacer al mismo tiempo que otra dentro del proceso de planeación. Esto nos va a permitir a nosotros ver claramente cuál es el avance y qué estamos desarrollando, y también nos va a dar a nosotros una claridad en cuanto a qué no estamos haciendo. Recuerden que un mecanismo de control lo que nos va a decir es qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué estamos cumpliendo y qué estamos incumpliendo. Como dice acá, pues vamos a evaluar las relaciones de dependencia entre las diferentes tareas o etapas del proceso, hablando entonces de cuáles tareas están subordinadas unas a otras y cuáles son independientes, es decir, que se pueden llevar a cabo de manera sincronizada. Y bueno, una vez que ya tenemos toda la información, que ya hemos establecido las tareas, que hemos determinado qué tiempo requerimos para cumplir con cada tarea, qué tareas son preeminentes unas antes de las otras, qué tareas se pueden hacer de manera sincrónica, pues simplemente vaciamos esta información en el software, o pues podemos trabajar, como les decía, utilizando pues la aplicación de Office Excel. Entonces, cuando ya tenemos diseñado nuestro diagrama de Gantt, simplemente es comenzar el proyecto y empezar a verificar que se cumplan las fechas y las actividades que ya están establecidas dentro de nuestro instrumento de control. Pues vamos a hacer un ejercicio acá para que veamos cómo se lleva a cabo este proceso de diseñar o de trabajar en un diagrama de Gantt. Como vemos acá, ya hemos establecido cuáles son las tareas, las hemos señalado con letras. En este caso las tareas van de la letra A a la letra K. Hemos establecido cuál es la tarea, la describimos.
Vemos qué departamentos son los que van a trabajar o están involucrados, vemos qué tarea es precedente o preeminente, aquí en este caso pues comenzando no hay ninguna, y pues establecemos un periodo de tiempo y decimos que vamos a requerir 2 días, comenzando en nuestro diagrama el día lunes. Entonces vemos que acá se nos van asignando las diferentes cantidades de días para que nosotros podamos cumplir con cada una de las tareas establecidas dentro de nuestro planeador. Pues fíjense bien, vamos a la primera actividad, que es la solicitud de personal. Aquí nos dicen que la solicitud de personal no tiene ningún precedente, es una solicitud del área comercial al área de gestión humana, y nos piden a nosotros que empleemos 2 días. Vemos acá entonces, cuando ya diseñamos nuestro cuadro de trabajo, que la tarea A se va a emplear 2 días, va a ser el día lunes y el día martes de esa semana. Fíjense bien, aquí estamos con la actividad, que es la solicitud del personal, la señalamos con un color específico determinado para poder identificarla dentro de nuestro cuadro. Luego nos dice tarea B, publicación en prensa y página web de empleo, y esto es una labor del área de sistemas apoyando al área de gestión humana. Nos dicen que para poder hacer la actividad B debe haberse cumplido la actividad A. Fíjense bien, si nosotros no hemos cumplido con esta actividad, pues no podemos hacer el proceso de publicación en prensa y en las páginas web de empleo. Acá nos dicen que el periodo es de 3 días. Vamos a ver cómo quedaría esto en nuestro cuadro de trabajo. Entonces, ya sabemos que la actividad A, que fue la solicitud de personal, se manejó los días lunes y martes, y luego nos dicen que hay que publicar en prensa y en web, pero nos dicen que primero hay una tarea preeminente, que es la tarea A. Entonces, al verlo acá, simplemente lo que hacemos es establecer que los días de cumplimiento de esta actividad serían el miércoles, el jueves y el viernes de esa semana, sin que esta actividad, es decir, cruce con la actividad que ya estábamos haciendo. No podíamos colocarla en los días previos, teníamos que cumplir esta actividad en los días posteriores al cumplimiento de la tarea A. Veamos la tarea C. Dice preparación de insumos para pruebas psicotécnicas. Esto es del área de gestión humana. Nos dice que no hay ningún precedente, ninguna preeminencia. Entonces podemos diseñarlo para los mismos días en que estamos trabajando con la solicitud de personal. Fíjense, el día lunes y martes nos dicen que son 2 días para hacer este trabajo. Entonces vean que acá, a diferencia de la actividad anterior, que era la B, nosotros podemos trabajar de manera sincronizada con la actividad A, que es la solicitud de personal. Podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la preparación de los insumos para las pruebas psicotécnicas. Pues fíjense bien que esta actividad se puede trabajar de manera sincronizada con la actividad A. Al contrario, la actividad B es en días posteriores, el día miércoles, jueves y viernes de esa misma semana. Luego nos hablan de que debe haber una selección de candidatos para entrevistas y una revisión de hojas de vida por parte de gestión humana. Entonces nos habla de que para que esta actividad, que es la letra D, se pueda cumplir, debe haber pasado primero, o se debe haber cumplido con la actividad B, y nos dan un solo día para ejecutarlo. Vamos a nuestro cuadro, vemos que esta empresa trabaja de lunes a viernes, quiere decir que como nos solicitan que la selección de candidatos se haga como actividad D, que debe tener como preeminencia el cumplir con la actividad B. Entonces la actividad D se cumple el día lunes de la semana siguiente. Entonces tenemos un solo día, aquí está ya señalada en nuestro cuadro la actividad de selección de candidatos. Seguimos, vemos que viene la actividad identificada con la letra E. Dice llamar y concertar cita a postulantes. Esto corresponde al área de gestión humana. Vemos que nos dice que debe haberse cumplido como precedente la actividad D y nos dan un solo día para ejecutarla. Entonces vamos acá y vemos, se cumplió la actividad D, perfecto.
Entonces el día siguiente, el día martes, llamamos y concertamos las citas. Fíjense que hasta ahora hemos ido cumpliendo con cada una de las actividades dentro de nuestro diseño. Luego vamos a la siguiente actividad, nos dice que es el proceso de entrevistas y pruebas. Esto le corresponde al área de gestión humana. Vemos que es la actividad denominada con la letra F, como precedente de existir la letra E, es decir, no la podemos hacer si no se ha cumplido con la actividad precedente, y se están dando 2 días para cumplir con esta actividad. Vamos entonces, vemos acá que se asigna la actividad F para los días miércoles y jueves de esa semana, que es el periodo de entrevistas y pruebas. Fíjense que hemos ido avanzando dentro de nuestro cuadro en el diseño de nuestro diagrama de Gantt. Ya estamos llegando al final de la siguiente semana. Listo, entonces ya hicimos nuestro proceso de pruebas y entrevistas. Ahora vamos a seleccionar al personal, que es la actividad G. Debe cumplirse entonces el precedente de la F y solo tenemos un día. Entonces vamos a nuestro cuadro y vemos que el viernes de esa semana se hace la selección de candidatos. Entonces estamos cumpliendo ya con la segunda semana de trabajo. Entonces, una vez que hemos seleccionado los candidatos, que se han hecho las llamadas y se han notificado a las personas, se hace todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación. De esto se encargan el área de gestión humana y la financiera. Vemos que el precedente es la letra G para poder cumplir con la actividad H. Y nos están hablando que es un solo día en el que tenemos que hacer este proceso de contratación. Es decir, ese día van a llegar los candidatos, vamos a llevar a cabo todo el proceso de recibir sus documentos, los vamos a pasar al área financiera para que ellos se vayan a encargar, se encarguen ya de todo lo que tiene que ver con la inclusión en nómina, etcétera. Y por supuesto, pues el área de gestión humana va a encargarse de todo lo que tiene que ver con la recepción de los documentos. Entonces, vamos a ver acá que el proceso de contratación lo hacemos el lunes de la siguiente semana, es decir, ya comenzando la tercera semana hacemos el proceso de contratación de ese personal. Pasamos a la capacitación del personal escogido por parte del área de gestión humana y por supuesto del área que nos solicitó el personal, que es el área comercial. Este es el proceso denominado con la letra I y va a tardar 2 días. Pero acá nos dicen que también podemos hacer en el proceso de la letra J la inscripción en EPS, ARL y caja de compensación. Este proceso lo podemos hacer de manera sincronizada. Para este proceso tenemos un día. ¿Cuál es el único requisito? Que se haya cumplido con el proceso H. Entonces vamos a ver cómo quedaría este. Entonces vemos acá que la capacitación del personal, que es el proceso denominado I, nos queda para el día miércoles, martes y miércoles. Y ahora veamos, nos piden también que inscribamos a esas personas en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, EPS, ARL, caja de compensación. Lo podemos hacer de manera sincronizada con el proceso I y nos dan un día. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos para el día miércoles de esa semana, lo podemos hacer de manera sincrónica. Aquí lo vemos, que es el proceso de inscripción en la seguridad social. Luego se nos presenta la última actividad, que es el inicio de actividades, es decir, la persona ya tiene que comenzar a trabajar en su puesto de trabajo en el área comercial. Hay que haber cumplido ya con las actividades I y con la actividad J y por supuesto pues el precedente que está acá, y comienza entonces nuestro nuevo empleado, nuestros nuevos empleados el día jueves de esa semana a laborar en el área comercial. Ya vimos cómo se lleva a cabo un proceso muy básico de diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt puede ser mucho más extenso, mucho más complejo, puede tener muchas más características incluidas en sus tareas, puede tener unos periodos de tiempo mucho más largos, pero bueno, lo importante es que nosotros tengamos claro que existe esta herramienta de control administrativa y que también nosotros tengamos la capacidad de diseñar una, así sea comenzando desde lo más básico. Muchísimas gracias.